Vamos a hacer hoy día un pay de limón, un delicioso pay de limón. Exquisito, acidito, con la masita, todo. Un clásico de la cocina internacional estará en las manos de Kichi. Y por supuesto, con toda la espontaneidad y los consejos de Kichi. Cuando está durita es muy fácil manipular el trozo. Nos vemos en Kichi's Kitchen. El estilo es aquello de lo que te rodeas. Cada generación va descubriendo su identidad. ¿Alguna vez has roto alguna regla, Selena? Y al recordar los 40 y los 50, hay una enorme cantidad de cambios. El bikini fue lo más impactante desde la bomba atómica. Fue escandaloso. Hollywood siempre ha influido demasiado en la forma en que las mujeres se ven a sí mismas. Por ejemplo, Katharine Hepburn logró que las mujeres usaran pantalones. Ir contracorriente le brindó una identidad única y propia. Hey, Johnny, ¿contra qué te rebelas? Contra todo. Los 40 y 50 fueron definitivamente el momento en el que Estados Unidos experimentó un autodescubrimiento. Le dio voz a su estilo. American Style. De las botas de guerra a los trajes de trabajo, 1940-1950. 1940. A principios de los 40, el estilo estadounidense era muy simple, completamente básico. A finales de los 30, el consumismo no era algo común. Hablo de que todos hemos escuchado a nuestros abuelos decir: oh no, espera, déjame guardar el papel de aluminio de la cena, lo volveré a usar. Esa es la mentalidad de crecer en la época de la Gran Depresión. Cuando no tienes mucho, utilizas lo que tienes. La mayoría de las mujeres aprendieron a coser desde muy jóvenes y hacían sus propias blusas y vestidos, etc. Todo su armario. Mi madre tenía una máquina de coser. Yo le decía constantemente lo que quería que cosiera para mí y ella siempre me decía que pensara algo diferente. Era una mentalidad diferente. Un hombre común probablemente tendría un traje y un sombrero. Mi abuelo llevaba a mi madre a los partidos de béisbol. Siempre vestía de traje y corbata y con frecuencia usaba chaleco. Incluso en los días más calurosos, mi madre, a quien le encantaba ir con él, le preguntaba: ¿por qué llevas traje? Y él decía: saldré con una dama, debo llevar traje. No había mucho ingenio con respecto a la moda en esa época. Estados Unidos todavía era un país notablemente provinciano. Francia era la nación líder, no solo en la moda, sino en el mundo del arte. Los estadounidenses se sentían muy inferiores al compararse con Europa. Siempre hemos visto a Europa como los líderes. Los estadounidenses miraban a Europa como la nobleza. Europa era el mayor ícono del estilo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, éramos una nación de imitadores. Hemos sido una nación de imitadores. 1941. 7 de diciembre de 1941. Una fecha que permanecerá en la infamia. El pueblo estadounidense, en su justo poder, obtendrá, sin dudas, una victoria absoluta. Durante la Segunda Guerra Mundial, todos estuvieron involucrados en ese esfuerzo bélico. Libro de racionamiento de la guerra número 2.
180 millones salen de las prensas, cupones que representan las futuras compras de bienes racionados de la sociedad civil estadounidense. El racionamiento por parte del gobierno, derivado de lo ocurrido en la guerra, tuvo un drástico impacto en la moda. Ninguna tela era destinada para la vestimenta, al menos no de los civiles. Todo era destinado a las tropas de la guerra. Durante la guerra, el desperdicio de materiales sobrantes como los bolsillos adicionales estaba prohibido por las nuevas reglas del racionamiento. La ropa de hombre, que se identificaba por tener chaquetas con solapas y pantalones con dobladillo y varios pliegues, ese exceso de tela se eliminó. No se podían tener solapas en el cuello de la chaqueta. Y los pantalones no podían ser más anchos de 50 centímetros. A las mujeres se les pidió que entregaran sus medias de seda para que pudieran ser recicladas para la guerra. Quítense las medias, chicas. Se deben entregar, que las tropas de guerra las necesitan. Las medias se usarán para hacer bolsas de pólvora para ser disparadas con las armas. La escasez de estos artículos detonó la creatividad de la gente. Algunas mujeres dibujaban una línea en la parte posterior de sus piernas para imitar la costura de sus medias. Es solo un económico truco con el lápiz de cejas. Piernas o cejas, no hay diferencia, con solo una pequeña diferencia en la forma. Por ejemplo, las chicas convertían los manteles en faldas. En ese momento, la gente fue la que más apoyaba a las tropas en la guerra. Fue algo que creó un sentimiento de comunidad y de unión. Hizo que la gente se sintiera involucrada en lo que ocurría a su alrededor porque literalmente los afectaba en cada aspecto de su vida pública y privada. Las mujeres, antes de la guerra, se dedicaban en su mayoría a las tareas del hogar. Era una locura pensar que ellas tuvieran un trabajo. Realmente nunca se esperó que las mujeres tuvieran oficios como soldadoras. Pero cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, de repente las mujeres irrumpieron en el mundo laboral. Pero no es una buena idea usar una voluminosa falda para operar maquinaria pesada. Así que por necesidades utilitarias se requirió que las mujeres se cambiaran de ropa y acudieran a las fábricas. La época de Rosie la remachadora cambió el sentido de estilo de las mujeres y su forma de expresarse. Fue un cambio en el estilo de vida de la mujer y eso afectó todo su entorno. Ahora tenían nuevas influencias, un nuevo ambiente y nuevos estímulos. De niña, tuve la suerte de tener tías jóvenes, quienes iban a trabajar y realmente representaron, para mí, el drástico cambio de la vida de la mujer causado por la guerra. Fue una emancipación para la mujer. Sacaron esa fortaleza que tienen las mujeres cuando las cosas se ponen difíciles. Al usar pantalones y asumirse en roles masculinos, tuvo el mensaje subliminal de que las mujeres podían ser fuertes, lo cual nunca antes había sido reconocido. Eso cambió todo. Sin embargo, en los 40, el pensar en su forma de vestir no se consideraba algo varonil para los hombres, solo se usaba ropa. Pero comenzó a haber cierto interés en el estilo masculino, y era un estilo muy diferente y muy colorido. Una forma muy extravagante de vestir que fue adoptada por las minorías. I want a suit with the wreath, complete with the draper shape and stuff. Come to look sharp enough. See my Sunday gal. Los trajes tipo suit eran usados principalmente por hombres afroamericanos y latinoamericanos. Las personas que eran más extravagantes. Los trajes consistían en largas chaquetas y pantalones muy holgados, con muchos accesorios, como un reloj de bolsillo con una larga cadena, etc. Fue una de las primeras modas juveniles. Algunos decían que los trajes tipo suit eran demasiado llamativos. Y tal vez lo eran, pero eran las personas más marginadas de la sociedad. Y a pesar de que se les trataba como ciudadanos de segunda, cuando se pusieron sus trajes tipo suit, de repente obtuvieron una identidad. Repentinamente se veían a sí mismos de una manera diferente.
I've got a suit with the Reese's please and stuff cup in the glass. In the latest fad, seems like Sunny Gas. Los años 40 fueron un periodo en el que hubo pánico o paranoia sobre las modas juveniles y en particular con las modas juveniles de las minorías. Hubo muchas reacciones racistas contra los trajes tipo suit, más notoriamente en los llamados Suit Riots en Los Ángeles en 1943. Multitudes de hombres blancos y militares golpearon a hombres latinos y afroamericanos por usar este tipo de trajes. Los soldados que estaban de licencia los veían y les decían que eran antipatrióticos porque desafiaban los esfuerzos de racionamiento de la guerra. El orgullo con el que portaban sus trajes era ofensivo para muchos hombres blancos conservadores que no se sentían cómodos con la idea de los hombres de color haciéndose valer de cualquier manera, así fuera solo con su forma de vestir. El traje tipo suit se convirtió en una especie de pararrayos de los prejuicios, el miedo y el racismo. Era el símbolo del conflicto en los Estados Unidos. Hollywood, la brillante ciudad de las luces y fantasía. Hollywood, el brillante, fascinante, fabuloso y mítico reino. Hollywood, la capital del glamour en el mundo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, nos aferrábamos a las colecciones de alta costura de París, hacíamos bocetos, los fotografiábamos y luego traíamos todas esas ideas y las copiábamos aquí. El único lugar en esta nación donde se daba espacio para algo creativo e innovador en la moda era Hollywood. La escuela de diseño Parsons lanzó el primer programa de moda en 1906 y lo que hicieron los primeros graduados fue irse a la prometedora y emergente industria del cine de Hollywood. Hollywood siempre ha sido la fábrica de los sueños en Estados Unidos, y eso fue particularmente cierto antes del auge de los otros medios de comunicación como la televisión. Los estadounidenses veían las películas de Hollywood y veían el tipo de vida que querían vivir, los autos que querían conducir, la ropa que querían usar. El cine era un gran desahogo. La gente iba a ver a Fred y a Ginger Rogers porque querían escapar de la miseria en la que vivían durante la guerra. La gente empezó a ir al cine. Era muy emocionante. De ahí surge la teoría del nacimiento de los nuevos y glamurosos ídolos. Eso representaba Hollywood. Ellos eran los dioses y las diosas alrededor de los cuales Estados Unidos formaba sus sueños y sus ideales. En esa época, había cada vez más revistas de cine y fotos de las estrellas de cine. Ellas representaban el estilo. Así que mujeres como Rita Hayworth y Ava Gardner, ellas representaban a la mujer icónica. Todas querían parecerse a Joan Crawford. Todas querían parecerse a Marlene Dietrich. Otro ejemplo es Audrey Hepburn, ícono de la camisa blanca y el pantalón capri, el cabello lacio hacia atrás y quizás un pequeño pañuelo. Mucha gente amaba ese estilo porque no tienes que decir nada. Cuando te ven entrar, te ves sofisticada. Ingrid Bergman, mi madre, hizo una película llamada ¿Por quién doblan las campanas?, donde lucía el cabello muy corto. Y me contó que había oído que muchas mujeres iban a la peluquería y decían, quiero un corte estilo Ingrid Bergman, es decir, muy corto. Hoy en día, cuando pensamos en los 40, pensamos en las grandes sombreras. Las sombreras fue en la época de los 40. Joan Crawford era muy pequeña. Tenía unas caderas tan anchas como sus hombros. Nunca hubiera podido ser una diosa glamurosa sin un poco de ayuda. Lo que hizo Adrian, el diseñador de vestuario de MGM, fue que en lugar de tratar de ocultar sus anchos hombros, los acentuó. Y así nacieron las sombreras. Por lo tanto, cuando ella llegaba, hacía una poderosa entrada.
porque lucía unos grandes hombros casi varoniles. Eso le ayudó a establecer su imagen como una poderosa mujer que competía a la par con los hombres y que generalmente ganaba. Trabajó mucho y fue una pionera. Era una mujer que sabía de liderazgo, una mujer independiente. Y es lo más importante en el estilo estadounidense. Adrian encontró otra solución para ella. Creó un vestido para la película Letty Linton, con unas sombreras de tafetán muy voluminosas. De esa manera creaba la ilusión de que Joan tenía una diminuta cintura y unas pequeñas caderas. Esta glamurosa impresión de Joan Crawford se convirtió en el primer diseño hollywoodense que es copiado, producido en serie y vendido en los grandes almacenes de todo el país. Así que lo tenían con una foto que tenían la imagen de Joan Crawford en los escaparates y se vendían miles y miles de ejemplares. Hollywood ha logrado tener ese efecto en el público. Te hace desear ese estilo de vida o querer imitar a las estrellas. ¿Dices que es lo mismo que usa Joan Crawford? Tiene el mismo diseño y definitivamente refleja el estilo de Hollywood. Papá, ¿me lo compras? Por supuesto. Pienso que los 40 fueron una época magnífica para analizar. Cuando todos hablaban así, todos hablaban muy rápido y tenían esa entonación. No sé qué era, pero me gustaba. ¿Alguna vez has roto alguna regla, Selena? Tienes razón. ¿Quieres que hagamos una excepción? ¿Por qué no hacer nuestras reglas? Katharine Hepburn era una rebelde del género desde que dijo que ser niña era un tormento e insistió en que todo el mundo la llamara Jimmy. Usaba ropa de niño y esa era su visión del mundo cuando se fue a Hollywood. Ella no quería caer en los juegos donde para impresionar tenías que ponerte tu más lindo vestido. Katharine Hepburn logró que las mujeres usaran pantalones. Era un look bastante masculino y a menudo combinado con chaquetas varoniles. Ella llenó de glamour ese aspecto andrógino para las mujeres. Y lo logró de manera hermosa, de una manera muy femenina. Su intención no fue aparentar ser un hombre y engañarnos a todos. Ella era Katharine Hepburn y decía con orgullo, aquí estoy y así soy. Me encanta eso de ella. Hubo muchas críticas en contra del uso de pantalones de Hepburn. Los columnistas de chismes usaban toda su columna para escribir sobre cómo no estaba a la altura de lo que la gente esperaba que una mujer hiciera en público, de la forma en la que debía ser y actuar. Para las mujeres que nunca habían usado pantalones, les dio algo en qué pensar. Es algo que puedo hacer en la vida real y después tomaron confianza al pensar, está bien, si Katharine Hepburn puede, yo también. Ella desafió las expectativas de Hollywood respecto a lo que debía ser y ganó. El mundo considera aún a París como la histórica cuna de la creatividad de la moda, una posición que ha mantenido durante siglos. Antes de la guerra, la moda estadounidense ni siquiera figuraba en el mapa. Solo había 2 revistas que controlaban la moda para mujeres en Estados Unidos y eran Harper's Bazaar y Vogue. Pero no estaban muy interesadas en la moda estadounidense, era un tema muy aburrido. Sin embargo, Eleanor Lambert lo cambió todo. Eleanor Lambert fue una pionera. Vio una oportunidad para la moda estadounidense. Fue la primera publicista de moda del país. Tenía una increíble facilidad para las relaciones públicas. Eleanor estudiaba en el Instituto de Arte de Chicago. Vino a Nueva York, consiguió trabajo con un publicista y en ese momento las cantantes de ópera eran las mayores estrellas del momento y ella las promovía. Su jefe se dio cuenta de que era buena publicista, así que le dijo, te daré un escritorio y un teléfono, pero no puedes representar cantantes de ópera, tienes que encontrar otro tipo de cliente. Y ella contestó, ¿qué debo hacer? Y él dijo, ¿qué te gusta? Y contestó, me encanta el arte. Fue a la calle 57 y contrató a 5 artistas y se convirtió en una exitosa publicista de artistas. Ella fue la primera publicista para artistas. Representó a Salvador Dalí y el fotógrafo Cecil Beaton, y así sucesivamente. La diseñadora de moda Adele Simpson se le acercó y le dijo, ¿sabes? La moda estadounidense es realmente extraña porque los fabricantes de ropa no promocionan a los diseñadores, ni siquiera saben sus nombres, y nosotros también debemos ser promovidos, y los diseñadores franceses reciben mucha atención, pero nosotros no. Eso le dio una idea, y su idea fue contactar a los editores de los periódicos de todo el país e invitarlos a Nueva York para escribir sobre las colecciones de estos diseñadores y
Los editores se resistieron un poco, dijeron, ni siquiera tenemos periodistas de moda. Y ella les contestó, envíen escritoras. Y así, Eleanor Lambert creó la primera semana de la moda en la ciudad de Nueva York durante la guerra. 2 veces al año, el Instituto de la Moda recibe en Nueva York a los editores y los escritores de 150 importantes periódicos. Y durante una semana, con toda la prensa, las colecciones de los mejores diseñadores del mundo son presentadas. En la primera semana de la moda, solo fueron diseñadores estadounidenses. La manera en la que Nettie Rosenstein crea sus vestidos de noche son minuciosamente reportados por las damas de la prensa. El hecho de que la Semana de la Moda comenzara en medio de la Segunda Guerra Mundial es impactante. Demuestra cómo la moda era un escape y algo aspiracional. Los editores de Estados Unidos ya no tenían que escribir sobre cocina y limpieza, sino sobre moda. Por supuesto, fue un gran éxito. Lo cambió todo. Y Eleanor Lambert se convirtió en la persona más poderosa en el mundo de la moda. Y usó ese poder para aumentar la presencia de los diseñadores estadounidenses, como Lily Daché, Harry Carnegie, Norman Norell, Nettie Rosenstein. También está Claire McCardell, a quien se le atribuye el haber creado la ropa casual. Uno de los estampados más fascinantes que hemos visto fue el diseñado por Claire McCardell. Lo podemos ver en estos pantalones. Claire McCardell diseñaba en ese momento ropa accesible. No alta costura, ella quería diseñar para todas las mujeres, libres, atléticas. La funcionalidad era muy importante. Los vestidos tenían que funcionar con el estilo de vida de la mujer. Utilizaba guinga común y calicó. Los precios eran bajos y las mujeres los podían comprar. McCardell usó la mezclilla de manera grandiosa. Es una tela que se asocia con todo lo estadounidense. Y ella la llevó al mundo de la moda. La moda cambiaba de un ¿qué ropa usan los europeos? A un la industria de la moda diseña para mí. Fue un asombroso momento para Estados Unidos. Fue muy importante. Claire McCardell sentó las bases para muchos diseñadores estadounidenses, como Anne Klein, Donna Karan, Michael Kors, Norma Kamali. Todos tienen su estilo estadounidense. Claire McCardell dejó de ir a los desfiles europeos y declaró, ya no iré porque mi creatividad tiene que ser original. Nunca volvió a Europa, creaba prendas en y para Estados Unidos. Esta independencia de Estados Unidos les ayudó a crear su propia y única identidad. La ropa casual se convirtió en el estilo de los Estados Unidos. La guerra termina en Europa. 1945. En todo el mundo, miles de personas celebran el final de la guerra. Hace más de 5 años que Hitler entró en Polonia. Los reporteros se apresuran a transmitir las noticias a un mundo ansioso para iniciar con la celebración en todas partes. En el amanecer de la paz, 2 millones de neoyorquinos se reúnen en Times Square. De pronto brotan todas las emociones que fueron reprimidas durante 3 años y 8 meses de guerra. Y el botín de los vencedores, la maravillosa paz. Un gran optimismo cuando la guerra terminó. La gente estaba entusiasmada con el nuevo futuro. Bienvenidos a casa. Las mujeres definitivamente disfrutaron el final de la guerra y todo lo que eso significó desde el punto de vista de la moda. Buenas noticias, chicas. Las medias de nylon están de regreso. Esto sí que es un verdadero milagro. Miren lo que hay aquí, chicas. Medias. Durante 4 años han esperado por las medias de nylon. 4 años de piernas pintadas, desprotegidas, tatuadas y con picaduras. Pero olviden eso porque la guerra ha terminado, ¿ven? ¿Acaso no son hermosas? Me refiero a las medias de nylon. Las piernas sí que lo son. Caballeros, ¿alguna vez han visto una sonrisa más bella? Cuando se levantó el racionamiento al terminar la guerra, se avanzó hacia la normalización. De pronto, las mujeres tenían opciones, y muchas, así que si querían vestirse de tal o cual forma, más femenina, ya podían hacerlo. Nada las detenía.
El bikini, en palabras de la gran editora de moda Diana Vreeland, fue lo más impactante desde la bomba atómica. El bikini fue nombrado por el atolón Bikini, que fue el lugar donde se probó la bomba atómica. El diseñador de moda francés Louis Riat lo creó en 1946 y nunca antes se había mostrado tanta piel. Fue escandaloso. De hecho, Riat tuvo que pedirle a una mujer de la noche que se lo pusiera porque las modelos no se atrevían. Pensaban que arruinarían sus carreras ser vistas en bikini. Fue escandaloso. Durante mucho tiempo no se puso de moda en Estados Unidos porque era demasiado impactante. La gente era arrestada en las playas estadounidenses por usar bikinis, trajes de 2 piezas. Debemos recordar que en ese momento las mujeres ni siquiera mostraban sus tobillos. Fue un enorme fenómeno. Su influencia en las costumbres y en las percepciones de lo socialmente aceptable fue muy profunda. Después de la guerra, 10 millones de familias se han mudado a sus nuevos hogares en los suburbios. Después de un duro día de trabajo, el hombre espera llegar a un hogar del que pueda sentirse orgulloso. La transición de los 40 a los 50 fue realmente la etapa de recuperación de la posguerra hacia un periodo de estabilidad y prosperidad. Durante la guerra, la gente trabajaba 6 días a la semana y de repente la vida cambió. Vivían en los suburbios por primera vez. Por primera vez tenían vacaciones. Era el auge de la economía y había muchos recursos disponibles. Vamos de compras. Empezamos a convertirnos en una nación de consumidores. Y empezamos a comprar televisores y equipos de audio. E incluso compramos 1 o 2 autos. Increíble. Los autos se convirtieron en imprescindibles, especialmente en los suburbios. Incluso la belleza de los autos, el diseño, ganaron relevancia. Los autos se convirtieron en un símbolo de prosperidad nacional y del estilo estadounidense. Una vez que la gente empieza a comprar, tienes que diseñar más. Y todo empieza a crecer rápidamente, toda una industria en torno a eso. Los negocios de catálogo estaban en expansión. Grandes almacenes como JCPenney, Macy's. Mantenerse al día con la moda se convirtió en una nueva ética de consumo. Tu identidad se define a través de los bienes materiales que posees. Eran buenos tiempos y la gente compraba mucho solo porque podía hacerlo. Después de la guerra, empezó a haber más confianza y una mejor comprensión e identificación de lo que se consideraba estadounidense. Por ejemplo, los expresionistas abstractos revolucionaron las ideas del arte moderno. La música popular, el jazz, la invención de la comida rápida, la arquitectura estadounidense, los centros comerciales. Fue el apogeo de la cultura estadounidense a nivel mundial. Sin embargo, hubo tensiones en los 50. Había más prosperidad y optimismo, pero también existía una siniestra corriente subyacente. La conformidad de las masas proyectó una muy larga y oscura sombra de la cultura estadounidense. En California, el FBI detuvo a 12 de los principales comunistas de la nación. Serán acusados de conspiración. Durante los 50, Estados Unidos comenzó la Guerra Fría con la Unión Soviética, lo que provocó una intensa represión en el país y un énfasis en la conformidad. El Partido Comunista en los Estados Unidos debería ser ilegal. Es una conspiración para tomar nuestro gobierno a la fuerza. Si fuera por mí, ya habría enviado a todos de vuelta a Rusia. Comunista era una palabra que se usaba para etiquetar cualquier cosa extranjera, extraña y amenazante. Cualquiera que se vistiera de forma diferente, si eras un extravagante y usabas boina y gafas oscuras, alguien te iba a acusar de comunista.
Lo que se intentaba hacer era que todos actuaran de la misma manera, hablaran de la misma manera y se vistieran de la misma manera. Los anuncios de ropa se volvieron totalmente paranoicos, con eslogans como vístete con cuidado, no puedes permitirte no hacerlo, la gente te mira. Cuando los hombres regresaron de la guerra y volvieron a sus negocios, adoptaron el traje de franela gris. Era un nuevo uniforme. Tenían su uniforme del ejército o de la marina y ahora tenían su uniforme de negocios. La idea era ser alguien que solo se viste para la corporación, para la maquinaria, para su rol como un engranaje más de la maquinaria. El atuendo de negocios comenzó a tener reglas muy estrictas de lo que podías o no podías usar. Todos los hombres usaban solapas de un estilo muy similar en sus trajes de franela gris con delgadas corbatas y sombrero. En esa época los sombreros estuvieron muy de moda. Si tu jefe usaba un traje de franela gris, una camisa blanca, una corbata roja y zapatos wingtips, deberías hacer lo mismo. No debías llamar la atención, y eso significaba ser muy austero, limitados colores y patrones. Se trataba de encajar y todo el mundo quería verse igual. Pero si los hombres tenían un trabajo en el que el traje de franela gris ya era parte de su vida cotidiana, estaban realmente agradecidos. La versión de la masculinidad militar en tiempos de guerra cambió a la versión suburbana de padre y trabajador. Se vio como algo bueno el ser parte de ese gran esfuerzo de reconstrucción de Estados Unidos después de la guerra y de la prosperidad de los próximos años. En los 50, las mujeres fueron alentadas a regresar al hogar. Algunas querían seguir en el trabajo, pero otras querían volver al hogar y ser madres otra vez. Los hombres lo asumieron como está bien, todo ha vuelto a la normalidad. Tu esposo ha regresado, necesitas convertirte en ama de casa de nuevo. Haber sido incluida en el lugar de trabajo por un tiempo y luego ser prácticamente expulsada fue algo difícil de asimilar. Pero era casi antipatriótico para ellas pensar que debían mantener su trabajo cuando los soldados regresaban a casa. Su forma de vestir se adaptó a lo que se consideraba apropiado para una ama de casa, y había libros como Cómo visten las esposas de Anne Fogarty, que explicaba cómo había que vestirse para ayudar al éxito profesional de los esposos. Siempre que cocinamos en la casa, mamá es quien cocina. Pero cuando cocinamos afuera, tú siempre lo haces. ¿Por qué? Bueno, así es la tradición, supongo. Y ya sabes lo que dicen. El lugar de la mujer está en el hogar y el estar en el hogar incluye estar en la cocina. Tenías que usar ropa linda para que tus hijos, en particular tu hija, se convirtiera en una madre femenina. No debías limpiar la casa o pasar la aspiradora usando pantalones de mezclilla, o tu hija se podría confundir. Cada vez había más presión social para asegurarse de que la familia se viera perfecta. Se convirtió en una época en la que la familia nuclear blanca y conservadora gobernaba y, por supuesto, era lo que se veía en la televisión. Era como el programa Leave It to Beaver, la cual se convirtió en la imagen de la cultura popular y el tipo de familia al que debíamos aspirar. Pero de hecho hubo un movimiento en los 50 que se rebeló contra eso y dijo, esto no es natural, esta no es la forma en la que la gente vive y esta es una construcción artificial que intentan imponernos, en estar a la altura de una imagen perfecta cuando en realidad nadie vive de esa manera. Los 50 llegaron a su punto crítico cuando los niños comenzaron a rebelarse contra las reglas de la generación de sus padres. Usted cree que el rock and roll no perderá popularidad, pero ¿qué cree que lo mantendrá de moda? Bueno, señor, el rock and roll ha existido por muchos años. Personalmente no creo que se extinguirá por completo, porque tendrán que crear algo extremadamente bueno para poder sustituirlo con los jóvenes. ¿Qué hay respecto a mejorarlo moralmente y tal vez quitarle el atrevido baile? Bueno, señor, si le quita el baile, se acaba todo.
Los 50 realmente fueron el nacimiento del adolescente como algo totalmente nuevo. Durante la Gran Depresión, si los niños podían trabajar, trabajaban. En los 50, la mayoría de los adolescentes ya no tenía que trabajar. Ya no se les obligaba a ser adultos. Tenían oportunidades. Tenían tiempo libre, tiempo para meterse en problemas. Los 50 tuvieron su lado radical en la medida en que los jóvenes comenzaron a crear su propia cultura. Empezaron a tener citas, un fenómeno seminuevo con menos supervisión. Y junto a ello llegó el rock and roll. Las estrellas de rock como Elvis eran vistas como extremadamente sensuales y los nuevos bailes eran demasiado reveladores. Así que de repente empezaron a aparecer mujeres voluptuosas como Marilyn Monroe en las películas y el sexo se volvió un tema central. Los modelos a seguir de los jóvenes eran muy diferentes a los de sus padres. Llegó la corriente beatnik, poetas, artistas, actores y James Dean. ¿Alguna vez has estado en una carrera? ¿Estás bromeando? Había muchas influencias diferentes que inspiraban a las generaciones más jóvenes a separarse de las de sus padres. Era como si Johnny Ward Cleaver fueran sus padres, y ellos decían, son tan cuadrados. Esa es la palabra que usaban en ese entonces. Eres totalmente cuadrado. La llegada de nuevas figuras icónicas representaba el momento en que los adolescentes comenzaron a definirse en sus propios términos, y no con los de sus padres. Como puedes ver, nos gusta pasarla bien. No entendemos por qué nuestros padres piensan que somos tan misteriosos. Los rebeldes adolescentes estaban determinados a ser escuchados y empezaban a influir y determinar la moda y el estilo. Usaban pantalones de mezclilla de chico rudo y chaquetas de cuero negro. Buscaban inspiración para sus vestimentas en la forma de vestir de los obreros. Antes de eso, solo los vaqueros y los trabajadores en las fábricas usaban pantalones de mezclilla. Los adolescentes se inspiraron en el estilo de los motociclistas. Los adolescentes influenciaron las películas y luego las películas reinfluenciaron este estilo en todo Estados Unidos. Cuando los adolescentes comenzaron a rebelarse contra las reglas con las que habían crecido, sentían la tensión entre hacer lo que se supone que debían hacer y ser como Marlon Brando. Los fines de semana salimos y nos divertimos. ¿Y qué es lo que haces? ¿Solo sales a dar la vuelta o vas de día de campo? ¿Día de campo, nena? Eres demasiado cuadrada. Tengo que quitarte eso. No vamos a ningún lugar en específico. No somos nuestros padres. Vamos sin rumbo. Marlon Brando llegó a Hollywood rebelándose contra la conformidad de los 50. Y tuvo la suerte de tener 2 papeles al inicio de su carrera que le permitieron ser quien realmente era. Así que lo vimos actuar como Stanley Kowalski en A Streetcar Named Desire y después como el rebelde motociclista en A The Wild One. En esa película es en la que una joven le pregunta ¿contra qué te rebelas? Y él dice... Contra todo. Brando hizo legendaria la camiseta. Brando comenzó a usar camisetas blancas en público y en ese momento las ventas de camisetas de hombres se dispararon. Hizo que estuviera bien usar camiseta para salir a la calle. Ya no era ropa interior. En ese momento en el que la moda no era muy diversa, comenzó a tener más libertad. Lo importante era qué imagen tenías al salir a la calle. La ropa de Brando se veía muy sencilla. Creo que es interesante que los 3 símbolos sexuales masculinos más icónicos de los años 50, Marlon Brando, James Dean y Elvis Presley, son muy similares. Todos eran rebeldes. Desafiaban las normas sociales, se vestían como para confrontar. Eran hostiles y agresivos, pero también con un toque de vulnerabilidad. Transmitían esta sensación de que debían ser cuidados y protegidos. Detrás de un rudo exterior había ternura, y eso ayudó a definir cómo veríamos la masculinidad en el futuro. Creo que estos 3 personajes de los 50 establecieron esa tendencia que continúa desde ese entonces.
En los 40, Estados Unidos tenía un complejo de inferioridad en su estilo. Algo muy importante entre los 40 y los 50 es el surgimiento de los diseñadores estadounidenses. Un estilo propio comenzó a surgir. Hubo muchos descubrimientos. El estilo estadounidense se volvió mundialmente importante e influyente. Los 40 y 50 son tan atemporales como puedas imaginar. Incluso hoy en día, todas las alfombras rojas tienen sus orígenes en esa época. Europa era nuestro referente, pero desarrollábamos nuestro propio estilo. Rompimos las viejas reglas, lo que una vez fue visto como completamente inaceptable, ahora de repente se reconsidera. El gran cambio fue que la gente dejó de esconder lo que quería. Los años 50 llegaron a su punto más alto cuando los jóvenes comenzaron a expresar su independencia, su liberación, su sexualidad. Había una gran división en la cultura estadounidense entre la sexualidad abierta y la reprimida. Esa tensión fue lo que creó los 60. En los 60 había mucha gente en Estados Unidos que ya no estaba interesada en estar conforme. Los 60 subieron el nivel. Y ese cambio de rumbo lo cambió todo.